Hay algo que nadie te ha dicho con claridad suficiente. Y no es que el universo no te escucha. No es que tu deseo sea demasiado grande. No es que no merezcas lo que quieres. Lo que nadie te ha dicho, con la honestidad que merece este momento, es que tú sigues siendo la misma persona que empezó a desear. Y mientras eso no cambie, nada afuera cambiará de manera definitiva. Esto no es una promesa vacía. No es motivación de 90 segundos que se evapora cuando cierras la pantalla. Esto es una conversación distinta. Una que va a requerir que estés presente de verdad, no como oyente pasivo, sino como alguien que está dispuesto a mirarse, sin excusas. Si llevas tiempo buscando respuestas y la mayoría de lo que encuentras suena bien pero no transforma nada, quédate. Este espacio no existe para hacerte sentir bien unos minutos. Existe para que entiendas de verdad cómo funciona el estado interno, por qué no ha ocurrido todavía lo que deseas y qué es lo único que puede cambiar eso. Porque, si eso es lo que buscas, si estás cansado de consumir contenido que no mueve nada en ti, suscríbete ahora, porque lo que viene en los próximos minutos va a requerir que vuelvas, va a requerir que escuches más de una vez, y este es el lugar donde eso ocurre. Bien, ahora sí, tienes un deseo. Quizás lo llevas contigo desde hace meses, quizás desde hace años. Es algo concreto, una relación, una cantidad de dinero, un estado de salud, un trabajo, un reconocimiento, una versión de ti mismo que todavía no existe en tu experiencia cotidiana, pero que sientes que debería existir. Lo has visualizado, lo has pedido, lo has escrito, lo has repetido en voz alta en momentos de determinación, y sin embargo, aquí estás, con el deseo intacto, con la realidad sin cambiar. La pregunta no es si el deseo es real. La pregunta es ¿por qué sigue siendo solo un deseo? Y la respuesta, cuando la entiendes de verdad, no desde la superficie sino desde las capas más honestas de tu psicología, es incómoda, no porque sea cruel, sino porque apunta directamente a ti. No al universo, no al tiempo, no a las circunstancias, a ti. Hay un estado que sostienes sin darte cuenta, un estado que es más antiguo que tu deseo, más profundo que tu intención consciente, un estado que vive en la forma en que te despiertas por la mañana, en el tono con que hablas de lo que quieres, en la pequeña contracción que sientes cuando imaginas que ya lo tienes. Ese estado tiene un nombre, se llama carencia, y mientras lo sostengas, todo lo que hagas desde afuera, las afirmaciones, las visualizaciones, las acciones, los rituales, será construir sobre arena, no porque las herramientas estén mal, sino porque las estás usando desde el lugar equivocado. Neville Goddard lo decía con una precisión que pocos han sabido transmitir. La imaginación no es lo que deseas, la imaginación es lo que asumes. Y la diferencia entre desear y asumir es la diferencia entre seguir esperando y empezar a vivir desde otro lugar. Desear implica ausencia. Cuando deseas algo, lo estás colocando fuera de ti, en un futuro que todavía no ha llegado, en una realidad que todavía no es la tuya. Y mientras lo deseas, lo estás manteniendo exactamente ahí, fuera. La mente subconsciente no trabaja con deseos, trabaja con estados, trabaja con lo que sientes como real, no con lo que esperas que sea real. Aquí es donde empieza la honestidad que duele un poco. La mayoría de las personas que buscan cambiar su realidad están operando desde una trampa sutil. Están usando técnicas espirituales o psicológicas con la esperanza de que algo externo responda. Están mirando hacia afuera para confirmar que el proceso interno está funcionando. Y cuando la confirmación no llega, cuando los días pasan y la realidad no muestra señales, vuelven a empezar desde cero, con más energía, con más técnicas, con más desesperación disfrazada de determinación. Eso no es manifestación, eso es una forma sofisticada de seguir en el mismo sitio. Obsérvate, no con juicio, sino con la claridad de alguien que quiere saber la verdad. Cuando piensas en lo que deseas, ¿desde dónde lo piensas? ¿Lo piensas como algo que ya es parte de tu identidad? ¿O lo piensas como algo que todavía tienes que conseguir? Porque en esa diferencia vive todo. La identidad es el campo desde el que opera la conciencia, no lo que crees intelectualmente, lo que sientes como inevitable, como natural,
como propio. Un hombre rico no piensa en el dinero como algo que tiene que conseguir. Lo piensa, lo siente, lo vive como parte de su estado normal. Una mujer que está en una relación amorosa profunda no está esperando que alguien la ame. Ella ya se siente amada, en su forma de moverse, en su forma de hablar, en su forma de relacionarse consigo misma. No es arrogancia, es estado. Y la pregunta que tienes que hacerte, con honestidad real, es esta: ¿cuál es el estado que realmente sostienes? No el que sostienes en los momentos de meditación, no el que sostienes cuando estás mirando videos como este, sino el que sostienes cuando nadie te observa, cuando estás en la ducha, cuando te quedas en silencio antes de dormir, cuando algo sale mal, cuando pasa el tiempo y nada cambia. Ese estado es el que está creando. Aquí es donde muchas personas sienten un malestar comprensible, porque esto podría interpretarse como una acusación, como si fuera culpa tuya que las cosas no hayan funcionado. Y quiero ser muy claro, no se trata de culpa. La culpa no sirve para nada aquí. Se trata de responsabilidad. Y la responsabilidad no es una carga. Es el único camino hacia la libertad real. Si tú eres el origen del estado que crea tu experiencia, entonces también eres el único que puede cambiar ese estado. No dependes de que alguien más cambie. No dependes de que las circunstancias se alineen primero. No dependes de señales externas que te den permiso para sentirte diferente. Eso es poder. Eso es lo que significa ser el autor de tu vida. Pero ejercer ese poder requiere algo que muy pocas personas están dispuestas a hacer de verdad. Requiere dejar de esperar. La espera es uno de los estados más peligrosos que existen en este contexto. No porque sea pasiva, sino porque es activamente creadora. Cuando esperas, no estás en un estado neutro, estás en un estado de ausencia sostenida. Estás diciéndole a tu subconsciente, con cada hora que pasa en ese estado, que lo que deseas todavía no está aquí, que todavía no ha llegado, que todavía no eres la persona que lo tiene. Y el subconsciente, fiel como siempre, reproduce exactamente eso. Esta es la paradoja que atrapa a casi todo el mundo. Para que algo aparezca en tu experiencia, tienes que dejar de esperar que aparezca. Tienes que habitarlo antes de verlo. Tienes que convertirte en la versión de ti que ya lo tiene, antes de que la realidad se reacomode para confirmarlo. Esto no es pensamiento mágico, es psicología profunda. Es la manera en que funciona la conciencia. Lo que sostienes como real en tu interior se convierte en el filtro a través del cual percibes, interpretas y respondes al mundo. Y el mundo, inevitablemente, responde de vuelta en la misma frecuencia. William James, uno de los padres de la psicología moderna, decía algo que muy pocas personas han tomado en serio. El mayor descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden cambiar las circunstancias externas, cambiando las actitudes mentales internas. No hablaba de magia. Hablaba de lo que la neurociencia moderna ha confirmado décadas después. El cerebro no distingue de manera significativa entre una experiencia vivida con intensidad emocional y una experiencia imaginada con la misma intensidad. Lo que practicas mentalmente, lo que sientes como real en tu interior con suficiente profundidad y repetición, se convierte en el patrón desde el que tu cerebro opera. Y desde ese patrón, tus percepciones cambian, tus decisiones cambian, tu presencia en el mundo cambia, y cuando eso cambia, las circunstancias externas responden. Pero hay un paso que casi nadie da con suficiente profundidad, y ese paso es el que quiero explorar contigo ahora. No basta con visualizar, no basta con imaginar que tienes lo que deseas. Eso es el primer nivel, y muchas personas se quedan ahí. El segundo nivel, el que realmente transforma, es habitar el estado emocional de la persona que ya lo tiene, no imaginar el objeto del deseo. Imaginar desde dentro, desde el punto de vista de quien ya es esa persona, sentir lo que esa persona siente, no sobre el deseo, sino sobre sí misma. Porque la persona que tiene lo que tú deseas no pasa su tiempo pensando en ello con anhelo. Lo da por sentado. Es parte de su normalidad. Y esa normalidad, ese estado de cosa ya hecha, es exactamente lo que tienes que construir dentro de ti.
no en un momento de meditación puntual, en la textura cotidiana de tu experiencia interna. Esto requiere práctica, requiere honestidad, requiere que dejes de darte permiso para seguir en el estado de carencia con la excusa de que estás trabajando en ello. Porque hay una diferencia entre trabajar en tu estado y seguir hablando de lo que quieres desde la posición de quien todavía no lo tiene. Observa cómo hablas de lo que deseas, observa el tono, observa la emoción detrás de las palabras. Si cuando piensas en tu deseo sientes nostalgia, anhelo, impaciencia, frustración, cualquiera de esas emociones que apuntan hacia algo que todavía no está aquí, ese es el estado que estás sosteniendo. Y ese estado es el que se está imprimiendo en tu subconsciente con cada repetición. Pausa un momento. No seguimos todavía. Quédate aquí. ¿Cuánto tiempo llevas en ese estado? ¿Cuántos meses, cuántos años llevas deseando lo mismo desde el mismo lugar? No te pregunto esto para que te sientas mal. Te pregunto esto porque la respuesta a esa pregunta tiene que generar algo en ti. Tiene que generar una claridad que haga que el siguiente paso no sea opcional, sino inevitable. Hay una diferencia entre escuchar esto y decidir algo a partir de ello. Y esa diferencia es exactamente la diferencia entre seguir igual y empezar a moverse. Si llevas tiempo consumiendo ideas sobre conciencia, manifestación, psicología del cambio, sin que nada haya transformado de manera real y sostenida, no es porque las ideas estén mal. Es porque las estás recibiendo sin comprometerte con ellas. Las escuchas, asientes, te inspiras un momento y luego vuelves al mismo patrón, al mismo estado, a la misma versión de ti que empezó a buscar. Y aquí, en este punto exacto del texto, en este momento en que lo que acabo de decir probablemente ha tocado algo real en ti, quiero hacer una pausa y hablarte directamente. Si realmente quieres que esto cambie, si realmente estás dispuesto a ir más allá de la inspiración momentánea, suscríbete ahora, no como un gesto mecánico, como una decisión. Una decisión de que este es el espacio donde vas a seguir profundizando, donde no vas a conformarte con sentirte bien un momento y olvidarlo, donde vas a construir algo real en tu interior, de manera sostenida, con el tiempo y la honestidad que eso requiere. Suscribirte en este momento, es decir, que no vas a volver al mismo patrón, es un acto pequeño con un significado enorme si lo haces desde el lugar correcto. Hazlo desde ahí. Bien, sigamos. El problema de la identidad sostenida es más profundo de lo que parece en la superficie, porque la identidad no es solo lo que piensas de ti mismo, es el conjunto de asunciones que cargas sin cuestionarlas. Es lo que das por sentado sobre quién eres, qué tipo de persona eres, qué nivel de vida te corresponde, qué tipo de relaciones son posibles para ti. Esas asunciones no están escritas en ningún lugar visible, pero gobiernan todo. Hay personas que desean éxito económico de manera genuina, que trabajan duro, que aplican estrategias, que hacen lo que se supone que hay que hacer. Y sin embargo, hay algo en su interior que sigue asumiendo que el dinero es para otros, que la abundancia real no es para alguien como ellos, que siempre habrá alguna razón por la que no funciona del todo. Y esa asunción, invisible, inconsciente, es más poderosa que cualquier acción externa. Del mismo modo, hay personas que desean una relación profunda y amorosa, que hacen todo lo que se supone que hay que hacer, trabajan en sí mismas, se muestran, se abren, y sin embargo en algún lugar debajo de todo eso, asumen que no son lo suficientemente suficientes, que si alguien las conoce de verdad, no se quedará, que el amor real tiene condiciones que ellas no cumplen del todo. Y esa asunción invisible sabotea cada intento. No porque sean débiles, no porque no merezcan lo que desean, sino porque la identidad que sostienen internamente está en conflicto con lo que quieren externamente. Y aquí está la clave que pocas personas están dispuestas a aceptar del todo. El subconsciente siempre gana, siempre, no porque sea más listo, sino porque es más antiguo, porque opera a una velocidad y una profundidad que la mente consciente no puede igualar. Puedes repetir una afirmación 1000 veces conscientemente, y si tu subconsciente tiene grabada la asunción opuesta,
la asunción ganará. No estoy diciendo que las afirmaciones no sirvan. Estoy diciendo que para que sirvan, tienen que llegar al nivel donde opera el subconsciente. Y ese nivel no se alcanza con repetición mecánica. Se alcanza con estado emocional, con sensación, con la experiencia interna de lo que es real. El estado emocional es el lenguaje del subconsciente, no las palabras. Las palabras son el mapa, el estado es el territorio, y el subconsciente vive en el territorio. Por eso, cuando Neville Goddard hablaba de dormirse en el sentimiento del deseo cumplido, no estaba siendo poético, estaba siendo técnico. El momento justo antes de dormir es uno de los puntos de acceso más directos al subconsciente que tenemos disponibles. La mente consciente se relaja, la guardia baja, y lo que se imprime en ese estado va directamente al patrón profundo. Pero esto no funciona si te duermes pensando en lo que quieres con anhelo. Funciona si te duermes habitando el estado de quien ya lo tiene. Y esa diferencia, que parece pequeña, lo cambia absolutamente todo. La práctica es esta. Antes de dormir, no visualices el objeto de tu deseo. Visualiza el momento después, el momento en que ya está hecho, el momento en que ya es parte de tu vida. Siente cómo se siente eso. No el alivio de haber conseguido algo, sino la normalidad de quien lo tiene como parte de su realidad ordinaria, la calma de lo que ya es inevitable. Y desde ahí, con esa sensación como tu último estado consciente, deja que el sueño llegue. Haz esto con consistencia, no una vez, no cuando te acuerdes, cada noche, porque lo que estás haciendo es reescribir el patrón profundo, y eso requiere tiempo, repetición y la seriedad de quien sabe que esto importa. Pero hay algo que ocurre antes de que esta práctica pueda funcionar de verdad, y es lo que quiero explorar ahora. Tienes que identificar la asunción que está en el fondo, la que has estado sosteniendo sin saberlo, la que es más antigua que tu deseo. Porque mientras no la veas, seguirá operando en las sombras, saboteando todo lo que construyes desde la superficie. Esta parte requiere honestidad real, no la honestidad que usamos en conversaciones sociales, la honestidad que usamos cuando estamos completamente solos con nosotros mismos y no hay nadie a quien impresionar. Pregúntate, ¿qué asumo sobre mí mismo en relación con lo que deseo? No lo que quiero asumir, lo que realmente asumo. Y escucha la primera respuesta que llega, antes de que la mente consciente tenga tiempo de editarla. Esa primera respuesta es la asunción real y es el punto de partida real del trabajo. Una vez que la ves, no la combates. Combatirla es darle más energía, la observas, la reconoces y luego, de manera deliberada, consciente, emocional, empiezas a construir la asunción opuesta, no con negación, con construcción, no diciendo que la vieja asunción es falsa, sino habitando la nueva como si fuera la verdad que siempre ha sido. Esto requiere esfuerzo sostenido, requiere que te tomes esto en serio, no como una práctica espiritual casual, sino como el trabajo más importante que puedes hacer en este periodo de tu vida, porque nada de lo que está afuera cambiará de manera definitiva mientras la asunción adentro siga siendo la misma. Vamos más profundo. Hay un mecanismo que opera en casi todas las personas que llevan tiempo buscando cambio y no lo están encontrando. Lo llamo la perpetuación de la espera, y es más sutil y más peligrosa que la espera ordinaria. La perpetuación de la espera ocurre cuando alguien ha incorporado el proceso de buscar el cambio como parte de su identidad. Se convierte en alguien que está trabajando en sí mismo, que está en el camino, que está aprendiendo. Y eso, que en principio parece positivo, puede convertirse en una trampa extraordinariamente sofisticada, porque mientras estás en el camino hacia algo, no estás en ese algo. Mientras estás aprendiendo a ser la persona que tiene lo que deseas, no eres esa persona. Y el subconsciente registra exactamente eso. Estás en camino, lo que significa que no has llegado, lo que significa que la realidad que buscas sigue estando en el futuro. ¿Ves la trampa? No estoy diciendo que no hay que aprender. No estoy diciendo que el proceso no existe. Estoy diciendo que en algún punto tienes que dejar de ser el estudiante del cambio
y convertirte en la persona que ya ha cambiado, no como una pretensión, como una asunción profunda, como una decisión interna que no necesita confirmación externa para ser real. Ese salto de estar en el proceso a estar en el resultado es el que la mayoría de las personas nunca da del todo, y es exactamente el salto que marca la diferencia entre seguir buscando y empezar a vivir desde otro nivel. Ahora mismo, en este punto de lo que estamos explorando juntos, quiero detenerte un momento. ¿Cuánto tiempo llevas esperando que algo cambie? ¿Cuántos videos has visto? ¿Cuántos libros has leído? ¿Cuántas prácticas has comenzado y abandonado? ¿Cuántas veces has sentido que esta vez sí, que esta vez lo entiendes de verdad, para volver días después al mismo estado de siempre? No te pregunto esto para juzgarte, te pregunto esto porque tienes que sentir el peso real de ese tiempo, porque ese tiempo no vuelve. Y porque cada día que pasas sosteniendo el mismo estado interno es un día que tu realidad externa recibe la misma instrucción. Esto tiene que doler un poco, no para que te sientas mal, sino para que la decisión que necesitas tomar sea lo suficientemente real como para que la tomes de verdad. Escuchar esto sin comprometerte con ello es seguir igual. Es añadir una capa más de comprensión intelectual a un edificio que necesita transformación en sus cimientos. Y la transformación en los cimientos no ocurre con más información. Ocurre con la decisión de que la vieja identidad ya no es una opción. Esa decisión eres tú, no yo, no el contenido que consumes, tú. Y si algo en ti está listo para tomar esa decisión, quédate, sigue aquí, porque hay más, y es importante. Quiero hablar ahora de algo que rara vez se menciona con suficiente claridad en este tipo de conversaciones. La resistencia disfrazada de apertura. Hay personas que escuchan ideas como estas con aparente disposición. Asienten, toman notas, dicen que tiene sentido, y sin embargo, no cambia nada en ellas. No porque no entiendan, sino porque hay una parte de ellas que no quiere cambiar. Eso suena extraño. ¿Por qué alguien que dice querer cambio resistiría el cambio? Pero tiene una lógica psicológica perfectamente coherente. La identidad actual, por limitada que sea, por dolorosa que sea, es conocida, es familiar, es predecible. El cerebro humano, por su naturaleza, prefiere lo conocido al cambio, incluso cuando lo conocido no funciona, porque lo desconocido, incluso cuando es mejor, activa los mismos mecanismos de alarma que activa el peligro. Cambiar de identidad internamente es, para la psicología profunda, una especie de pequeña muerte. La versión de ti que has sido hasta ahora tiene que dejar de ser la versión dominante. Y eso provoca resistencia, no como un defecto, sino como un mecanismo de supervivencia. El problema es que ese mecanismo, que en otros contextos tiene sentido, aquí está trabajando en tu contra. La resistencia disfrazada de apertura se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta como el pensamiento de que esto tiene sentido, pero no sé si aplica a mi situación específica. Se manifiesta como el hábito de buscar siempre una perspectiva más, un maestro más, un libro más, antes de comprometerse con lo que ya se sabe. Se manifiesta como la sensación de que entiendes el concepto, pero todavía no sabes cómo aplicarlo, cuando en realidad la aplicación es más simple que la comprensión, y el obstáculo real es querer aplicarlo sin riesgo. No hay transformación sin riesgo. No el riesgo externo de perder algo, el riesgo interno de dejar ir quien has sido para convertirte en quien podrías ser. Ese riesgo es el único camino y requiere algo que en nuestra cultura se suele subestimar enormemente: la disposición a sentirte diferente antes de que nada afuera confirme que tienes derecho a sentirte diferente. Eso es lo que distingue a las personas que transforman su realidad de las que siguen esperando. No la técnica, no el conocimiento, no la disciplina, aunque ésta importa, la disposición a asumir el nuevo estado sin garantías externas. Esto es lo más contraintuitivo de todo este proceso, porque nuestra tendencia natural es buscar primero la evidencia y cambiar el estado después. Primero quiero ver que funciona, luego me comprometo del todo. Primero quiero sentir que es real,
luego lo habito completamente. Pero funciona exactamente al revés. Primero habitas el estado, con plena conciencia de que no hay evidencia externa todavía, con la claridad de que estás eligiendo esa asunción no porque la realidad lo confirme, sino porque tú decides que así es. Y desde ese estado sostenido, la realidad empieza a remodelarse para confirmarlo. Esto no es fe ciega, es comprensión profunda de cómo funciona la conciencia. Es hacer exactamente lo que los mejores investigadores de la psicología del éxito han documentado de maneras distintas durante décadas. William James, Carl Jung, Maxwell Maltz, Neville Goddard, Joseph Murphy. Todos dicen lo mismo desde ángulos diferentes. La realidad externa es una proyección de la realidad interna sostenida, no en un sentido místico impreciso, en un sentido psicológico, funcional, practicable. La pregunta que tienes que responder ahora no es si crees en esto. La pregunta es si estás dispuesto a vivirlo, si estás dispuesto a ser la persona que asume el resultado antes de verlo, que habita el estado antes de que la realidad lo confirme, que deja de esperar permiso externo para sentirse diferente internamente. Esa disposición no se puede fingir, tiene que ser real. Y si no está todavía completamente presente en ti, eso también está bien, porque el primer paso es reconocer honestamente dónde estás. Vamos a hablar ahora de la práctica real, no de conceptos, de lo que haces específicamente, de manera cotidiana, para cambiar el estado que está operando debajo de todo. Lo primero, y lo más importante, es lo que sucede en los primeros minutos del día. Los primeros minutos después de despertar son psicológicamente extraordinariamente valiosos. El cerebro, en ese estado de somnolencia que los especialistas llaman estado hipnagógico, está en una frecuencia particularmente receptiva. Lo que piensas y sientes en esos primeros minutos imprime en el subconsciente con una facilidad mucho mayor que en cualquier otro momento del día. La mayoría de las personas usan esos minutos para revisar el teléfono, para leer noticias, para recordar las preocupaciones del día anterior, lo cual es, desde esta perspectiva, como empezar cada día reescribiendo el mismo patrón que llevan años sosteniendo. La práctica alternativa es esta. Antes de levantarte, antes de mirar nada externo, dedica los primeros minutos a habitar el estado. Siente, en tu cuerpo, en tu emoción, cómo se siente ser la persona que ya tiene lo que deseas. No pienses en el objeto, siente el estado de normalidad, de calma, de certeza, como alguien que ya sabe cómo termina la historia porque ya la está viviendo. Haz esto durante 5 o 10 minutos, antes de levantarte, antes de hacer nada, solo tú y ese estado, y luego levántate desde ahí. No desde la preocupación, no desde el repaso de lo que falta, desde ese estado. Lo segundo es lo que sucede a lo largo del día cuando el estado viejo intenta regresar, y lo intentará. La mente tiene patrones profundamente arraigados y no los abandona en días. Los días malos, los momentos de duda, los momentos en que la realidad externa te recuerda lo que todavía no está ahí. Esos momentos van a existir. La respuesta no es ignorarlos. La respuesta no es forzar positividad artificial. La respuesta es observarlos, reconocerlos como el patrón viejo que todavía no ha terminado de irse y con deliberación, sin drama, volver al estado que estás construyendo. Esto es lo que significa sostener el estado, no mantenerlo de manera perfecta, sino volver a él conscientemente cada vez que el viejo patrón aparece. Con la misma calma con que un marinero ajusta el rumbo cuando el viento cambia de dirección. Lo tercero es la calidad de tu conversación interna sobre lo que deseas. Hay una diferencia enorme entre hablar de tu deseo desde la carencia y hablar de él desde la certeza. La carencia dice, todavía no tengo esto, ¿cuándo llegará? ¿Por qué no ha llegado ya? La certeza dice, esto ya está en mi interior como realidad. La realidad exterior es un proceso de confirmación que ya está en marcha. Nota la diferencia en el tono, en la sensación. La carencia es tensa, ansiosa, esperanzadora con un fondo de duda. La certeza es tranquila, firme, sin necesidad de validación externa inmediata. Entrenar esa conversación interna
es parte del trabajo cotidiano. No se hace de manera automática. Se hace de manera deliberada, conscientemente, hasta que empieza a ser la forma natural en que piensas sobre lo que quieres. Lo cuarto, y esto es algo que pocas personas consideran, es la calidad de las personas y los entornos con los que te rodeas. No en un sentido superficial de elegir amigos positivos, en un sentido más profundo. Los entornos y las personas que te confirman en la identidad vieja refuerzan el patrón viejo, y los que te conectan con la versión de ti que estás construyendo refuerzan el patrón nuevo. Esto no significa abandonar a nadie, significa ser consciente de qué identidad activas en cada contexto y empezar a elegir, cuando puedas, los contextos que refuerzan la dirección en que te mueves. Bien, vamos a algo que quiero que entiendas con mucha claridad. El tiempo que estás tomando para escuchar esto, el hecho de que hayas llegado hasta aquí, no es casual. Las personas que llegan hasta este punto en este tipo de conversaciones son personas que tienen algo real moviéndose en su interior, una disposición genuina a ir más allá de la superficie. Pero disposición no es suficiente. La disposición tiene que convertirse en decisión, y la decisión tiene que manifestarse en acciones concretas, por pequeñas que sean. No sigas escuchando y dejando que todo esto pase por encima de ti como agua tibia. Toma algo de lo que hemos explorado hoy y aplícalo esta noche. Esta noche, antes de dormir, habita el estado. Mañana por la mañana, antes de mirar el teléfono, habita el estado. No como una esperanza, como una práctica con plena conciencia de lo que estás haciendo y por qué. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. No como un gesto de apoyo a un canal, como una declaración de que este es el espacio donde vas a seguir trabajando esto, donde vas a volver cuando el estado viejo intente recuperarse, donde vas a encontrar lo que necesitas para construir esto de manera real y sostenida. Esa decisión, que parece pequeña, tiene el peso de lo que representa, que no estás pasando por aquí de manera casual, sino que estás decidiendo quedarte en el trabajo. Sigamos. Quiero hablarte ahora de algo que llamo el tiempo robado por la identidad incorrecta, y es posiblemente lo más doloroso de todo esto si se mira de frente. Cada día que pasas, siendo la versión de ti que todavía no tiene lo que deseas, con el estado interno de quien todavía espera, es un día en que le das al mundo información que no quieres darle. Es un día de instrucción hacia el patrón que quieres cambiar, y el tiempo no vuelve. Esto no es para generar culpa, es para generar urgencia real, la urgencia que no viene del miedo, sino de la comprensión clara de lo que está en juego. Lo que está en juego no es solo si vas a conseguir lo que deseas. Lo que está en juego es la calidad de tu experiencia interna mientras tanto, porque el estado de quien ya tiene lo que desea no es solo más eficaz para crear resultados, es también un estado de vida más rico, más pleno, más presente que el estado de quien espera. Esperar es vivir en el futuro, y el futuro no existe todavía. La única experiencia real que tienes es la de ahora. Y si la de ahora está teñida de carencia, de espera, de la sensación de que lo bueno todavía no ha llegado, entonces estás viviendo con retraso, con una distancia entre tú y tu propia experiencia que no solo retrasa los resultados, sino que te roba la vida mientras tanto. El estado que estás construyendo, la identidad de quien ya es la persona que desea ser, no solo crea mejores resultados, es también una forma de vivir más real, más presente, más tuya. Eso vale la pena por sí mismo, independientemente de los resultados externos. Aunque, paradójicamente, cuando vives así, los resultados externos también cambian. Hay algo más que quiero que consideremos juntos, y es la relación entre el estado interno y la acción, porque hay una confusión común en torno a este tipo de ideas. La gente asume, a veces, que si el trabajo es interno, entonces la acción externa no importa, que basta con habitar el estado y esperar que la realidad lo confirme sin hacer nada. Eso no es lo que está pasando aquí. La acción importa, pero la acción que importa no es la acción desesperada, la que surge del miedo de que si no hago suficiente, las cosas no cambiarán. La acción que importa es la acción inspirada,
la que surge naturalmente del estado de quien ya sabe que las cosas están fluyendo en la dirección correcta. La acción de quien no necesita resultado inmediato porque tiene certeza interna, pero actúa de todas formas porque desde ese estado la acción es natural, eficaz y sostenida. La diferencia entre la acción desde la carencia y la acción desde la certeza es enorme. La primera está llena de tensión, de necesidad de confirmación, de agotamiento cuando los resultados no llegan rápido. La segunda es ligera, sostenida, no dependiente de resultados inmediatos y curiosamente mucho más eficaz. Cuando actúas desde la certeza interna, tus decisiones son diferentes. Tu presencia en las situaciones es diferente. Las personas responden de manera diferente a ti. Las oportunidades que antes no veías empiezan a ser visibles porque estás operando desde otro nivel de percepción. Esto no es magia. Es que el estado interno cambia literalmente lo que percibes, lo que decides, lo que comunicas sin palabras, lo que atrae hacia ti. Y todo eso produce resultados diferentes. Pero tiene que empezar adentro, siempre. Sigamos profundizando. Hay un concepto en la obra de Neville Goddard que quiero desarrollar aquí porque es uno de los más mal comprendidos y al mismo tiempo uno de los más transformadores. Es el concepto del estado como hecho consumado. Neville decía, con la precisión de alguien que había trabajado esto durante décadas, que el secreto está en que el futuro que deseas ya existe, no como una posibilidad, como una realidad que simplemente todavía no has habitado en el tiempo. Tu trabajo no es crear esa realidad, tu trabajo es moverte internamente hacia ella, es convertirte en la versión de ti que ya está ahí. Desde una perspectiva psicológica, esto se puede entender de la siguiente manera. Todas las versiones posibles de tu vida, todos los estados posibles de tu experiencia, existen como potenciales en el espacio de lo que eres capaz de ser. El estado que sostienes con mayor consistencia es el que se convierte en realidad manifiesta, no porque el universo te elija, sino porque la conciencia como un lente enfoca lo que está disponible para ti según el nivel desde el que operas. Elevar el nivel desde el que operas internamente no solo cambia lo que creas, cambia lo que ves, lo que notas, lo que aprovechas, lo que ignoras, y todo eso junto remodela la experiencia que tienes. No es una promesa de que si cambias tu estado interno, todo llegará de manera automática y sin esfuerzo. Es una comprensión de que sin cambiar el estado interno, nada de lo que hagas externamente producirá el cambio sostenido que buscas. Y eso es exactamente lo que hemos estado explorando hoy. Voy a compartir contigo ahora algo que raramente se dice en este tipo de conversaciones. Algo sobre el fracaso. La mayoría de las personas que trabajan con estas ideas fracasan no por falta de comprensión, sino por falta de consistencia. Entienden el concepto, lo prueban unos días, no ven resultados inmediatos. El estado viejo se impone, vuelven al punto de partida, y luego quizás buscan más contenido, más ideas, más perspectivas, y el ciclo se repite. Eso es lo que llamo consumo espiritual sin transformación. Y es una trampa extraordinariamente fácil de caer, especialmente en un entorno donde hay contenido sobre estos temas disponible en cantidades que hace una generación habrían parecido imposibles. La solución no es más información, es más profundidad con lo que ya tienes, es comprometerse con una práctica, aunque sea simple, y sostenerla con la seriedad de quien sabe que está construyendo algo real. 21 días de práctica consistente de lo que hemos explorado hoy, de habitar el estado por las mañanas y las noches, de devolver la conciencia al estado cuando el patrón viejo aparece, de cambiar la conversación interna sobre lo que deseas, producirán algo que ninguna cantidad de consumo pasivo puede producir: el comienzo de una nueva identidad instalada. No completa, no perfecta, pero iniciada, con raíces reales, con la posibilidad de crecer si se riega con consistencia. Eso es lo que te ofrezco aquí, no promesas de resultados en un tiempo específico, sino la comprensión profunda del proceso y la invitación a comprometerte con él de manera real. Ahora quiero tocar algo que es, quizás, la parte más difícil de toda esta conversación,
y es la cuestión de la paciencia real versus la espera disfrazada de paciencia. Hay personas que dicen estar siendo pacientes con el proceso, que están esperando con confianza, pero si las observas de cerca, si las escuchas hablar sobre lo que desean, verás que debajo de la calma superficial hay todavía la sensación de que algo falta, que todavía no está aquí, que esperan que llegue. Eso no es paciencia, es espera con mejor actitud. La paciencia real, la que funciona en este contexto, no es aguardar con esperanza, es vivir desde el estado de quien ya lo tiene, sin necesitar que la realidad confirme lo que ya asumes internamente. Es una calma que no viene de la resignación, sino de la certeza de quien sabe que el resultado ya está determinado desde adentro. La diferencia en cómo se siente esa calma es notable. La espera, aunque sea esperanzadora, tiene una tensión subyacente, una vigilancia, un ojo puesto en si las señales están llegando. La certeza real es más silenciosa, más tranquila, menos necesitada de confirmación. Aprender a distinguir entre las dos en tu propio interior es parte del trabajo y requiere honestidad, porque la mente es muy buena creando versiones que se parecen a la certeza, pero que en realidad son espera sofisticada. La pregunta que tienes que hacerte en los momentos de quietud es esta: ¿desde dónde estoy operando ahora mismo? ¿Desde la carencia o desde la certeza? ¿Desde la espera o desde el estado de hecho consumado? No te juzgues por la respuesta. Úsala. Si estás en carencia, nota dónde se siente eso en tu cuerpo. Nota el tono de esa sensación y luego, de manera deliberada, muévete. No fuerces. Muévete. Recuerda el estado que estás construyendo. Vuelve a él desde la memoria emocional que ya has empezado a construir con la práctica. Eso es el trabajo real, no grandioso, no dramático, consistente, honesto, sostenido. Hay otro aspecto de este proceso que quiero abordar porque aparece en muchas personas y merece atención directa. Es la cuestión de los ciclos de duda. Los ciclos de duda son los momentos en que algo en la realidad externa, una conversación difícil, un resultado que no llegó cuando esperabas, un día en que el estado viejo se impuso completamente, te hace cuestionar si todo esto tiene sentido, si realmente estás avanzando, si el proceso funciona. Esos momentos son normales, no son señales de que algo está mal, son parte de cualquier proceso real de transformación. El cambio profundo no es lineal, tiene avances y retrocesos, tiene días en que todo parece claro y días en que todo parece opaco. La clave en esos momentos no es encontrar razones para creer que el proceso funciona, es simplemente volver a la práctica sin drama, sin hacer que el ciclo de duda sea más grande de lo que es, sin añadir la preocupación de que tener un ciclo de duda es una señal de que has fallado. El ciclo de duda es el sistema viejo intentando recuperar el terreno. Es natural, y la respuesta natural es seguir, no con fuerza bruta, con la misma calma con que un árbol sigue creciendo aunque el viento sople. Las raíces son lo que importa, y las raíces se construyen con la práctica sostenida, no con la perfección del estado en cada momento. Vamos a un punto que quiero que quede muy claro antes de cerrar esta parte de la conversación. Todo lo que hemos explorado hoy apunta a una sola cosa, que el cambio que buscas ya está disponible para ti, no como una posibilidad lejana, como una realidad que requiere únicamente que te muevas internamente hacia ella. No mañana, no cuando las circunstancias sean más favorables. Ahora. El ahora no significa que todo llegará instantáneamente. Significa que el inicio del proceso, la decisión interna, el primer movimiento real hacia el nuevo estado, ocurre ahora, en este momento, en la manera en que te relacionas con lo que acabas de escuchar. Decide ahora, no de manera dramática, con la firmeza tranquila de quien entiende lo que está haciendo y por qué. Decide que la versión de ti que espera ya no es la versión que vas a sostener. Decide que el estado que vas a practicar, comenzando esta noche, es el de quien ya es la persona que deseas ser. Esa decisión es interna. No necesita testigos,
No necesita anunciarse. No necesita que la realidad la confirme de manera inmediata. Solo necesita que tú la tomes de verdad. Y si la has tomado, si en algún punto de esta conversación algo se ha movido en ti, si hay algo que ya no está exactamente igual que al principio, eso es el inicio de lo que estamos hablando. Ese movimiento es real y se puede construir sobre él. Permanece ahí, en ese movimiento. No lo dejes ir con el ruido de la vida cotidiana cuando esta conversación termine. Vuelve a él esta tarde, esta noche, mañana por la mañana, con la misma intención con que volvería alguien que sabe que está construyendo algo que importa de verdad. Quiero explorar ahora algo que tiene que ver con la relación entre el estado interno y las relaciones interpersonales, porque para muchas personas, lo que más desean tiene que ver con cómo se relacionan con otros. Y este es un terreno donde las dinámicas que hemos explorado se manifiestan con particular claridad. La manera en que te relacionas con otras personas es una proyección directa del estado que sostienes internamente. La persona que opera desde la carencia en sus relaciones, ya sea buscando aprobación, temiendo el rechazo, necesitando que el otro llene un vacío que viene de adentro, proyecta exactamente esa energía en cada interacción. Y las personas lo sienten, aunque no de manera consciente, responden a esa energía. Y la dinámica que se crea desde ahí tiende a confirmar exactamente lo que se teme. La persona que teme el rechazo actúa de maneras sutiles que lo provocan. La persona que necesita aprobación actúa de maneras que hacen que la aprobación sea menos probable de llegar de manera genuina. La persona que busca que el otro llene un vacío actúa de maneras que hacen que el otro se sienta presionado y quiera alejarse, no porque la vida sea cruel, sino porque los estados crean campos, y los campos atraen lo que les corresponde. La persona que opera desde la plenitud, desde el estado de quien ya se siente completo, suficiente, valioso, proyecta esa energía también, y las personas responden a eso de manera completamente diferente. Se sienten atraídas, no por necesidad sino por presencia. Se sienten más seguras, más abiertas, más genuinas. Este es uno de los ejemplos más claros de cómo el estado interno crea resultados externos, no de manera mágica, de manera psicológica, relacional, completamente comprensible. Si lo que deseas tiene que ver con una relación, ya sea encontrar una, mejorar una o recuperar una, el trabajo que necesitas hacer no es sobre la otra persona, es sobre el estado desde el que te relacionas. Es sobre construir en tu interior el estado de quien ya se siente completo, ya se siente suficiente, ya se siente digno de amor real, no como pretensión, como práctica profunda y honesta. Y desde ese estado, la manera en que te relacionas cambia. Y cuando eso cambia, lo que atraes cambia. Sigamos. Quiero hablar ahora sobre algo que llamo la integración del deseo, porque hay una manera de relacionarse con lo que se desea que lo convierte en obsesión destructiva, y hay otra manera que lo convierte en energía creadora. La obsesión destructiva ocurre cuando el deseo se convierte en el centro de tu identidad, de manera que si no se cumple, te sientes incompleto, fracasado, insuficiente. Cuando el deseo está tan cargado de necesidad que cada día sin él es vivido como una pérdida. Cuando toda tu energía está orientada hacia esa ausencia. Ese es el estado de carencia en su forma más intensa, y es también el que menos sirve para crear lo que se desea. La energía creadora, en cambio, ocurre cuando el deseo está integrado en tu identidad, de manera que es parte de quién eres, sin ser la condición de tu plenitud, cuando lo deseas, sin necesitarlo para ser suficiente, cuando te mueves hacia él con determinación, pero desde un lugar de completitud, no de vacío. Esa diferencia cambia absolutamente todo. Y construirla requiere, paradójicamente, hacer algo que parece contraintuitivo. Soltar la necesidad del resultado mientras mantienes la dirección hacia él. No es indiferencia, es libertad. Es la libertad de quien sabe que el resultado ya está determinado internamente y no necesita aferrarse a él de manera desesperada para que ocurra. Este es uno de los conceptos más difíciles de transmitir porque suena paradójico. Quiero algo pero no lo necesito.
Me muevo hacia ello, pero no lo persigo con desesperación. Estoy completamente alineado con ello, pero no dependo de ello para sentirme bien. Eso es exactamente el estado desde el que la creación ocurre con mayor eficacia, porque en ese estado no hay resistencia, no hay la tensión de la necesidad que crea bloqueos, solo hay la dirección clara, el estado sostenido y la libertad de moverse hacia él sin el peso de la desesperación. Practica soltando la necesidad del resultado sin soltar la dirección. Esa es la diferencia entre la persona que lo consigue y la que sigue esperando. Quiero ahora compartir algo sobre la naturaleza del tiempo en este proceso, porque el tiempo es uno de los mayores desafíos para la mayoría de las personas que trabajan con estas ideas. La mente consciente opera en tiempo lineal. Tiene la sensación de que si ha pasado mucho tiempo sin resultados, el proceso no está funcionando, que si ya debería haber llegado y no ha llegado, algo está mal. El subconsciente no opera en tiempo lineal, opera en estados, y el tiempo que tarda la realidad externa en reflejar un cambio de estado interno depende de muchos factores que no todos están bajo control consciente. La profundidad del cambio de estado, la antigüedad del patrón viejo, la consistencia de la práctica, los ciclos de resistencia, la complejidad de los elementos externos involucrados. No hay manera de saber de antemano cuánto tiempo tardará, y eso es incómodo para una mente que quiere certeza temporal. La respuesta no es ignorar el tiempo, es dejar de usar el tiempo como medida de si el proceso está funcionando. La medida real es el estado. ¿Estás sosteniendo el estado con mayor consistencia que ayer? ¿Con mayor profundidad que la semana pasada? ¿Está el patrón viejo cediendo terreno, aunque sea lentamente? Esas son las medidas reales. Y si la respuesta a esas preguntas es sí, entonces el proceso está funcionando. Los resultados externos llegarán cuando la suma de esos cambios internos alcance el umbral necesario para que la realidad externa se reorganice. No antes, no porque haya un castigo, sino porque así es como funciona. Y ese funcionamiento es predecible, confiable y completamente a tu favor si entiendes cómo trabajar con él. Esto requiere una forma de confianza diferente a la confianza habitual. No es la confianza de creer que algo mágico ocurrirá si deseas con suficiente fuerza. Es la confianza de quien entiende el proceso, trabaja con él de manera consistente y sabe que los resultados son una consecuencia inevitable de sostener el estado correcto el tiempo suficiente. Esa confianza no necesita señales externas constantes. Se alimenta de la práctica misma, de la acumulación de días en que volviste al estado, aunque era difícil, de la acumulación de mañanas en que elegiste empezar desde la certeza en lugar de la preocupación, de los momentos en que el patrón viejo apareció y lo reconociste sin dejarte llevar completamente por él. Eso es lo que construye la confianza real, no las promesas de que llegará pronto, la evidencia interna de que estás cambiando de verdad. Hay algo más que quiero desarrollar antes de cerrar. Es la cuestión de la gratitud y su papel real en este proceso. La gratitud se menciona mucho en este tipo de conversaciones, pero rara vez se explica con suficiente precisión. Se presenta como una práctica de agradecer lo que ya se tiene para atraer más. Y aunque hay algo de verdad en eso, la comprensión más profunda es diferente. La gratitud es un estado, uno de los estados más potentes que puedes habitar, y su poder no está en lo que agradeces, sino en la sensación que genera habitar ese estado. La gratitud genuina, no la gratitud mecánica de repetir que agradeces cosas en una lista, sino la sensación profunda y real de reconocer lo que ya está presente en tu vida con verdadera apreciación, produce un estado interno que está en las antípodas de la carencia. La carencia dice, no tengo suficiente. La gratitud real dice, hay suficiente aquí para reconocer, apreciar, valorar. Y ese reconocimiento cambia el punto desde el que operas de manera inmediata y tangible. Pero la gratitud que más sirve en este contexto no es solo por lo que ya tienes, es también, y aquí está la parte contraintuitiva, por lo que todavía no está en tu experiencia pero que estás construyendo internamente como realidad.
la gratitud por el hecho consumado, el agradecimiento genuinamente sentido por lo que ya existe en tu conciencia como real, aunque todavía no lo hayas visto en el mundo exterior. Eso puede sonar extraño. ¿Cómo agradeces algo que todavía no ha llegado? Pero si lo has habitado como real en tu interior, si has sentido el estado de quien ya lo tiene, entonces hay algo genuino que agradecer, no una promesa futura, el estado presente que ya has construido como realidad interna. Practica eso, la gratitud por el estado que ya habitas, aunque la realidad externa todavía no lo confirme completamente. Esa gratitud refuerza el estado, y el estado sostenido produce los resultados. Voy llegando a la parte final de esta conversación, y quiero dedicar estos últimos minutos a algo que siento que es esencial decir con claridad. Todo lo que hemos explorado hoy tiene un denominador común, un principio que subyace a todo lo demás, y es este: tú eres el origen, no el recipiente pasivo de lo que la vida decide darte, no el observador de una realidad que ocurre sin ti, el origen activo de la experiencia que tienes. Eso es poder real, no el poder de controlar todo lo que ocurre afuera, el poder de elegir el estado desde el que vives, el poder de decidir la identidad que sostienes, el poder de ser el autor de lo que se imprime en el subconsciente y, por tanto, de lo que se manifiesta en la experiencia. Ese poder no te lo da nadie, ya lo tienes, siempre lo has tenido. Lo que quizás no has tenido hasta ahora es la claridad suficiente sobre cómo usarlo de manera consciente y consistente. Eso es lo que esta conversación ha intentado darte. No todo en una vez, nadie transforma en 40 minutos, pero el inicio de una comprensión real, la semilla de una práctica que, si la riegas con consistencia y honestidad, producirá resultados que van más allá de lo que ahora mismo pareces capaz de imaginar. No porque seas especial en el sentido de estar por encima de otros, sino porque cualquier ser humano que trabaja con su conciencia de manera consistente y honesta produce transformaciones que antes parecían imposibles. Eso no es excepción, es la regla para quien hace el trabajo real. Y ahora, en este momento, quiero preguntarte algo directamente. ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado hoy? No en abstracto, concretamente. Esta noche, cuando te vayas a dormir, ¿desde qué estado vas a hacerlo? Mañana por la mañana, cuando abras los ojos, ¿cuál será el primer movimiento de tu conciencia? ¿Hacia la preocupación habitual o hacia el estado que has decidido construir? No te pido que todo esté perfecto, te pido que des un paso real, un paso pequeño pero real. Esta noche, esta mañana, este momento, porque el momento en que dejas de ser alguien que escucha sobre el cambio y te conviertes en alguien que lo practica, aunque sea de manera imperfecta, es el momento en que todo empieza a moverse de verdad. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado todo esto sin desconectarte, si algo en ti se ha movido aunque sea un poco, entonces tienes lo que necesitas para comenzar. No más información, no más comprensión, la decisión de empezar. Tómala, ahora, desde dentro, sin esperar que algo afuera te dé permiso. Decide que la versión de ti que espera ya cumplió su tiempo, que la identidad que vas a sostener de ahora en adelante es la de quien ya es quien necesita ser para que lo que desea sea inevitable. Permanece ahí, no por un día, no hasta que la primera dificultad aparezca. Permanece ahí, con la firmeza de quien ha entendido que ese es el trabajo real y no hay alternativa que merezca la pena. No sigas esperando. No esperes a sentirte completamente listo. No esperes a que las circunstancias sean más favorables. No esperes a mañana. El estado se construye ahora. La decisión se toma ahora. El trabajo comienza ahora. Eso es lo que te ofrezco. No una promesa de que todo llegará fácil. La comprensión de cómo funciona y la invitación a trabajar con ello de verdad. Si aún no ha ocurrido lo que deseas, ya sabes por qué. Y ahora sabes también qué puedes hacer. No como teoría, como práctica, como decisión, como identidad. Cambia el estado. Empieza esta noche. Sostén el trabajo. Y si quieres seguir profundizando en esto, si quieres que este espacio sea el lugar donde continúas construyendo, suscríbete. No como gesto vacío, como la decisión de quedarte en el trabajo,
Aquí seguimos, aquí hay más, y lo que viene requiere que vuelvas. No escuches y te vayas, quédate. El trabajo que vale la pena no termina con un video. Termina cuando la realidad que deseas ya no es un deseo, sino tu experiencia ordinaria. Y ese camino se recorre paso a paso, con la consistencia de quien ha decidido de verdad. Estás en el lugar correcto, ahora decide quedarte.